Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama La Guerra de Piña. Un día después del fracaso de la candidata del PRIAN en el debate presidencial, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, recibió casualmente una denuncia anónima contra el expresidente de la misma Corte, Arturo Saldívar, encargado ahora de la reforma judicial en el equipo de campaña de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Un día después, con toda diligencia y diríamos hasta con precipitación, Norma Piña emitió una orden para que la judicatura investigara estos hechos que se denunciaban por una fuente anónima. Piña preside también la judicatura, así que digamos que se ordenó ella misma una investigación. Las hojas de la denuncia anónima fueron repartidas a todos los medios de comunicación y causaron la extraña sensación de estar vinculados con el fracaso de la campaña de Xóchitl Gálvez, quien de inmediato pidió que Saldívar se separara del equipo de Sheinbaum. La acusación anónima se difundió, eso sí, con los nombres de todos los involucrados, sin testar. Es decir, sin esos plumones negros que se usan como cuando un anónimo denuncia a una persona real. Leyendo la supuesta denuncia, lo primero que salta a la vista es que está redactada con el lenguaje del chismorreo, del rumorcito delante del garrafón de agua de la oficina. Pero se trata de la Suprema Corte y va firmada por Norma Piña, así que hay que tomarla en serio. Se acusa al antecesor de Norma Piña de presionar a jueces y magistrados para que tomaran ciertas resoluciones. Pero lo que leemos es que unos se negaron y otros, los que sí tomaron las resoluciones, fueron buenos juzgadores, a mi entender, y sobre todo en el interés de millones de mexicanos. Algunos de estos jueces ayudaron a detectar los amparos de Claudio X González contra el AIFA y el Tren Maya, o encarcelaron a Emilio Lozoya, Rosario Robles y le congelaron las cuentas a Genaro García Luna. Además de Arturo Saldívar y sus allegados, la doctora Piña pasa a nombrar a 67 jueces y magistrados y muchos más, así dice como cuando los cines, quienes, cito, voluntariamente decidieron participar en las corruptelas, actuando en la forma que le fuera solicitada, obtenían grandes beneficios, como eran total impunidad en cualquier queja que pudiera existir. Así está redactado, ¿eh? En esa lista de 67 hay 4 jueces que ya murieron, y aparece hasta el célebre Gómez Fierro, el que le dio un amparo no solo a Iberdrola, sino a todas las empresas eléctricas extranjeras en México, argumentando el inexistente derecho humano a competir económicamente. No aparecen, por ejemplo, los que sí sabemos que fueron presionados y sobornados, como el juez Samuel Ventura Ramos de Tamaulipas, que emitió sentencias absolutorias contra 120 personas implicadas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre ellos para el expresidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca. Tampoco veo a la jueza de Iguala, Cecilia Krogman, o a María Dolores Olarte de Zapopan, que han ordenado entre mayo y julio del 2023 la liberación de Héctor El Güero Palma. Tampoco veo a los jueces que decretaron la libertad de Rafael Caro Quintero, de los dirigentes de la Unión Tepito, de la Vaca o el contador del Cártel del Golfo, o del fantasma del Cártel del Golfo, el Minimax de Colima, o los 31 integrantes de la organización criminal de El Marro, José Antonio Yepes, que se dedican al huachicol en Guanajuato. Y menos veo al ministro de Salinas Pliego en la Suprema Corte, Luis María Aguilar, que escondió durante un año el expediente de elevación de impuestos por 40,000 millones de pesos. Y ya no se diga los magistrados Rolando González Licona, Eduardo Baltasar Robles y la magistrada Amanda Roberta García González, que le descongelaron las cuentas a la esposa de García Luna al día siguiente de que un jurado de Nueva York lo declarara culpable de narcotráfico mientras era secretario de Seguridad de Felipe Calderón.
Ninguno de esos casos está extrañamente en la denuncia anónima. Lo que sí está es una nada disimulada ansia de venganza. Sus objetivos principales son el propio Saldívar, el que fue secretario de la Presidencia de la Judicatura, Carlos Alpizar, y el de la Defensoría Pública, Netzaí Sandoval. Por ejemplo, la anónima a la que le dio entrada Piña dice: obligaron, así en bola, es decir, usando un plural indefinido, a la ministra Batres a tener a Netzaí Sandoval como coordinador de ponencia. Lenia Batres desmintió de inmediato. Escribió: nadie me ha presionado para elegir al personal de mi ponencia, mucho menos al coordinador. De cualquier forma, habría ignorado cualquier intento de presión. Y Batres aprovechó para dar su opinión. Hacer pública la denuncia anónima y el acuerdo de inicio de investigación durante esta etapa electoral que vive nuestro país constituye un elemento desafortunado tanto para la resolución jurisdiccional del tema, si procediere, como para la coyuntura propiamente política. La filtración de una denuncia y de su acuerdo admisorio es ilegal. Leyendo la denuncia, contra Carlos Alpizar de la Judicatura hay esta acusación, por ejemplo: presionó al magistrado Ismael Hernández con cambio de adscripción para que recibiera los abogados de alguna de las partes. Así, quién sabe qué juicio, quién sabe qué partes. Así está redactada la denuncia. Luego dice: Ley de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica. Jueces Rodrigo de la Pesa y Juan Pablo Gómez Fierro recibieron presiones de todo tipo por el Poder Ejecutivo y de Arturo Saldívar, amenazas de procesos penales y administrativos, así como de investigaciones en sus finanzas. El primero de ellos, también presionado con el asunto de Televisa, recibía llamadas de amenazas. Sabemos que Gómez Fierro, además de sus amparos a la industria eléctrica y a la telefonía celular para que no colaboraran en la detención de extorsionadores y secuestradores, fue ascendido de juez de distrito a magistrado de circuito. De la Pesa acabó dando 27 órdenes de suspensión contra la ley eléctrica de AMLO, que buscaba proteger a la CFE y el precio de la luz. Así que ellos podrán decir que los presionaron, pero a la vista de los resultados, hasta premiados resultaron. Hay otras acusaciones que no suenan nada jurídicas. Por ejemplo, hacerle la vida imposible a una magistrada. Así dice: hacerle la vida imposible a Cristina Porras, que llevó el caso de Rosario Robles y que, sin miedo al quemón, sostuvo que el dinero de la señora Robles no tenía nada que ver con que se diera la fuga y que inferirlo constituía una discriminación de género. Acusa la anónima también a Felipe de Jesús Delgadillo Padierna por el caso Rosario Robles. La denuncia es demoledora. Dice: por la cercanía de su tía con Morena. Se refiere a la tía Dolores Padierna. Otras acusaciones se refieren a que se les avisaba a, cito, diversos juzgadores, principalmente de primer y segundo circuito, para ordenar que resolvieran de manera prioritaria asuntos relacionados con extradiciones a los Estados Unidos o presionarlos sobre asuntos específicos cuyas personas relacionadas y sus detenciones eran usadas como motivo de orgullo del presidente en mañaneras previas. En esta frase última se le desparrama a la denunciante de Piña todo su odio contra las mañaneras. ¿Qué tiene que ver el orgullo del presidente con cumplir una orden de extradición de un delincuente, que además está normada por tratados internacionales con Estados Unidos, por ejemplo? Detrás está toda una idea de la oposición sobre AMLO, que sus mañaneras no son ruedas de prensa para informar y denunciar, sino actos de narcisismo. Leer esta denuncia en algunas partes es como leer El Rey del Cash o un tuit de Mario de Constanzo o de Loré de Mola o de Alarraqui. Continúa la denuncia. La Asociación de Jueces y Magistrados Federales sufrió presiones, amenazas, acoso y trato denigrante del sirviente de Saldívar. Dice sirviente. Así, un insulto al encargado de la judicatura. En una denuncia firmada por Norma Piña, sirviente. Ahí me declaro incompetente para saber qué le ocurría.
en esa madrugada de martes postdebate a quien redactó esto. Se le empezaron a salir los odios, el aborrecimiento, la furia contra los denunciados, a tal grado de decirle criado a un funcionario público. Dice la denuncia: el juez Francisco Migoni, así dice, fue presionado a tal grado que prefirió renunciar, lo anterior con motivo de las resoluciones en las que levantó el bloqueo de cuentas que la UIF tenía sobre Hidrocinsa, así dice, aunque es hidrocina, el amparo concedido a Grufesa, el desbloqueo de cuentas de la hermana de García Luna. Se trata del juez Francisco Gorka Migoni Goslinga, que le perdonó a Hidrocina el bloqueo de sus cuentas por vender gasolina robada a Pemex en sus expendios. Eran 31 cuentas bloqueadas por la UIF de Santiago Nieto, y al dueño de Hidrocina se le relacionó también con Javier Duarte, el exgobernador veracruzano de la Abundancia, y con la inmobiliaria Moca, que destruyó el manglar de Tajamar en Quintana Roo. En cuanto a Grufesa, es el grupo de fármacos especializados S.A., que durante el gobierno de Peña Nieto ganó 106,000 millones por licitaciones de sus medicinas y concentró el 35% de toda la compra del gobierno. Los Pérez Fayad de Gufresa no necesitan de un amparo de un juez, son los mismos dueños de Farmacia San Pablo. Del desbloqueo a las cuentas de la hermana de García Luna, Esperanza, que era la jefa de la policía cibernética durante el gobierno de Felipe Calderón, un juez de Jalisco, Agustín Archundia Ortiz, se lo negó en marzo de este año. Así que no sabemos qué tendría que ver el otro juez, Migoni Goslinga, en todo esto. Las acusaciones contra Carlos Alpizar terminan con una demoledora. Dice: acudió a la mañanera del titular del Poder Ejecutivo Federal a rendirle cuentas. Se refieren al 15 de septiembre de 2022, en que fue a informar durante 2 minutos, sobre la liberación de 1,198 personas inocentes, es decir, sobre el trabajo entre la Defensoría Pública y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero la redacción dice claramente que fue a rendirle cuentas al presidente López Obrador y no a la prensa ahí sentada o al público que seguimos la mañanera. Luego viene una joya. Es contra Edgar Bonilla del Ángel del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. Dice la anónima: presionaron a las empresas que tenían contratos con Pemex para declararse en quiebra a cambio de sobornos y prometiéndoles que así no pagarían nada a sus acreedores. Cuando la empresa no aceptaba, el instituto realizaba prácticas dilatorias, solicitudes sin fundamento y recursos innecesarios a fin de retrasar el procedimiento o bien evitar la ejecución de resoluciones que les pudieran beneficiar a la empresa rebelde, aprovechando sus contactos con instituciones bancarias, como la novia del director, que es alta funcionaria de Cibanco, para lograr su cometido. Es una joya, porque se refiere a una empresa italiana, Micoperi, que ganó con Emilio Lozoya y Peña Nieto 7 contratos por 7,000 millones, es decir, con un sobrecosto del 30%, y luego no se presentó a firmarlos porque no tenía el dinero para la inversión. Micoperi es socia de Navieros del Golfo, que tiene compañías inexistentes, factureras según el SAT, y algo que no depende del omnipresente AMLO, apareció como evasora de impuestos en paraísos fiscales, en Panama Papers y en Pandora. Lo de la novia del abogado, que es alta funcionaria del Cibanco y que desde esta tremenda institución bancaria logró presionar a una compañía italiana, es un chiste que se cuenta solo. Luego vienen las acusaciones contra Netzaí Sandoval, que dirigió la Defensoría Pública, es decir, la de la gente pobre que no tiene para pagar un abogado. Dice textualmente la denuncia: se le asignó el caso Wallace, donde ordenó que la línea que se siguiera era conseguir a costa de lo que sea, así dice, la libertad de los implicados, tanto que por conducto de Salvador Leiva Morelos Zaragoza, entre paréntesis pone incondicional,
le exigió a María Dolores Vera que en este caso alegara actos de tortura, pero se negó. Este se refiere al roñoso caso de la señora Wallace, que se presume por varios periodistas de México y de Estados Unidos que fabricó el asesinato de su hijo y luego inculpó mediante torturas a una célula criminal de su propia invención. Así que, hasta donde este columnista sabe, Netzai actuó conforme a la justicia. Pero sigue acusándose a quienes hicieron el bien. Por ejemplo, al juez de distrito Iván Aarón Seferín Hernández del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Durango se le acusa de cumplir con su responsabilidad. Dice, giró orden de aprehensión contra el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en el que se violó el fuero del imputado. No es tal, porque el imputado, Cabeza de Vaca, se le quitó el fuero por parte de la Cámara de Diputados el 20 de septiembre de 2023. Otra cosa es que la Corte jamás resolvió qué hacer cuando el fuero lo ratificaba el Congreso local, como ocurrió con Tamaulipas. Pero todavía Piña se da el lujo de agregarle al juez y contra el coronel Eduardo León Trawitz sin fundamento. León Trawitz era quien distribuía el huachicol a escala industrial desde su puesto como su director de salvaguarda estratégica de Pemex. Está detenido en Canadá. Y a menos que Norma Piña quiera acusar a Saldívar de presionar a los canadienses, no sé para qué metió eso. Otra acusación que tampoco entendí es esta. Juez José Artemio Zúñiga Mendoza pasó de resolver los asuntos de Lozoya, Videgaray, García Luna e Ignacio Valle a ser readscrito para librar órdenes de cateo al hermano del Mencho, todas las resoluciones dictadas atendiendo a las instrucciones del exministro. No me queda claro por qué un mismo juez no puede ordenar cateos en ranchos del hermano de Nemesio Ceguera, que se llama Antonio, del cártel de Jalisco, si antes resolvió asuntos contra la corrupción política de Emilio Lozoya y Genaro García Luna. No le veo sentido a esa redacción precipitada, vulgar, imprecisa y de tal manera malintencionada que al final resulta confusa. En las últimas horas, el propio Arturo Saldívar anunció el inicio de un procedimiento para un juicio político contra Norma Piña. Lo de la denuncia anónima fue su manera torpe, burda y obtusa de meter a un poder como el judicial en la elección de este año. Saldívar señala las argucias para influir en que se quedara en el Tribunal Electoral como presidente el impresentable de Reyes Rodríguez Mondragón, pieza del grupo de Felipe Calderón. Piña señala gente por nombre y apellido en los medios de comunicación, pero no exhibe a su denunciante anónima. Al mismo tiempo, amenaza con liberar a todos los presos por prisión preventiva oficiosa, una cifra que ronda las 60,000 personas que estarán libres, entre ellos secuestradores y narcotraficantes. Todo a la mitad de las campañas para renovar la presidencia de la República. Está claro que Piña está ahí para librar una guerra contra la 4T. Su nombre es desestabilizar. Muchas gracias por escuchar.